Vamos a continuar con teoría de la información, terminar lo que nos falta y probablemente iniciar codificación. Y subsecuentemente Reed Solomon, que lo teníamos pendiente. Bueno, hoy les había colocado un material para que lo lean, lo estudien. Vamos a ver lo que nos falta. Bueno, la asistencia. Déjenme tomar un pantallazo acá nada más. Y estamos lunes. Al final les voy a dar unos puntos a las personas que no han faltado, o bien a las que han faltado, pero han justificado debidamente. Entonces hoy estamos lunes 27 de abril 2026. San Francisco y listo. Vamos a ver si esto sirve. Sí. Y por acá la asistencia. Alejandro hasta Jean Paul. Y de Jean Paul hasta Pablo. Profe, Carlos. una consultilla, no se sabe nada de los exámenes, profe. Por supuesto que sé mucho de los exámenes, soy yo el que los corrige. Ya los tengo corregidos, no los he escaneado y me falta subir las notas aquí a Classroom. Entonces voy a tratar de hacerlo hoy después de clases para salir ya de eso de ustedes. Sí, ya los tengo corregidos. Entonces voy a tabular las notas y se los comparto por acá, por Classroom. Listo. Más bien, gracias por preguntar. Ok, listo. Vamos a ver esto acá. Porque sí, la semana pasada me faltaban 3. Entonces ya corregí los 3 que estaba pendiente. Ok, entonces, bueno, falta uno. Manuel, se nos acaba de unir. Y por aquí viene José. José. Listo. Ok. Bueno, si alguien más se uniera, por aquí lo agregaré. Bien, entonces nosotros venimos hablando de la teoría de la información, de la incertidumbre, de lo que es entropía. Ya vimos que no es un tema, vamos a ver, que de pronto no es la lógica con la que venimos trabajando en la carrera, ¿verdad? Es una lógica que incorpora un poco de probabilidad, estadística, por supuesto, pero sobre todo probabilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, la forma de entenderlo es un poco distinta. Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos hablado del concepto de incertidumbre, hemos definido qué es información. Por ahí les estaré colocando el libro solo de referencia para algunos conceptos con el respectivo número de página que deben de revisar de teoría, explicación matemática de la teoría de la información de Shannon. Es un libro bastante viejo, bastante viejo. No sé, por lo menos unos 60 años tiene ese libro, pero de pronto tal vez ahí pueden extraer algunos conceptos y entender algunas cosas. Entonces les pondré el número de página. Entonces hemos definido información, ese es el primer concepto. Información. ¿Qué más? Incertidumbre. Y entropía. ¿Okay? Información la hemos definido como una medida de lo inesperado, ¿no? Es una medición de lo inesperado. Entonces, si un evento es muy probable, ¿verdad? Si
si nosotros tenemos una gran probabilidad de que ese evento, ¿verdad?, vaya a suceder, la ocurrencia, o sea, la información con la que él trae, es muy poca, la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos seguros de que eso va a suceder. Por el contrario, si un evento es poco probable, vamos a ver, si un evento, eh, la probabilidad de que ocurra es muy baja, ¿no? Entonces vamos a requerir mayor información. Podemos tener mayor información porque la entropía, ¿verdad?, que es nuestra definición o es nuestro elemento definidor de la información, es grande. ¿Okay? ¿De qué otro proceso hablamos? Bueno, hablamos de procesos estocásticos. Procesos estocásticos. Dijimos, entropía es un proceso estocástico, ¿verdad? Con fuentes de datos estocásticas. Entonces, fuentes de datos estocásticos. Y decíamos que entropía es el valor esperado, el valor promedio, de información producida por una fuente de datos estocástica. Esa era la definición. En teoría de comunicaciones, en donde nosotros tenemos un mensaje, esto vamos a ponerlo aquí, entonces entropía, promedio, ¿verdad? Decíamos que era un promedio, del valor esperado de información. ¿Sí? Producido por una fuente de datos estocástica. Producido. Un segundito para agregar a un compañero que se acaba de unir, o una compañera, vamos a ver. Compañera, Michelle. Y mejor luego vuelvo a tomar otra vez la foto. Esto no. Así. Ok, había un concepto aquí muy importante y es el de autoinformación. ¿Sí? Entonces nosotros definíamos autoinformación, autoinformación de un evento, autoinformación de un evento. Nosotros decíamos I de X sub I es igual al menos logaritmo en base 2 de X sub I, y eso lo medíamos en bits. Nosotros decíamos esto se mide en bits. En donde P de X es la probabilidad de que ese evento suceda. Esta es la probabilidad del evento. ¿Okay? Por lo tanto, la entropía la definíamos como, la medíamos en bits por símbolo. ¿Okay? En bits por símbolo. Pero antes de continuar, les decía que en electrónica, la entropía representa un límite de cuánta señal puede ser comprimida sin pérdidas. Apúntelo tal cual. A ver, comunicaciones. Comunicación. En comunicaciones eléctricas, la entropía nos dice el límite de cuánto puede ser comprimida una señal sin pérdida.
Vamos a ponerlo aquí. Límite físico. Límite físico. De cuánta señal ah, límite físico de cuánto puede comprimirse una señal. Comprimirse una señal. ¿Alguien tiene abierta? Manuel, ¿tienes alguna duda? No, profe, creo que lo abrí y Y quedó ahí. Ok. Ok, entonces, ¿cuánto puede comprimirse una señal? Y el secreto está aquí, sin pérdidas. Sin pérdidas. Ya lo demostramos, ¿verdad? Hasta el momento estamos repasando un poquito lo que hemos visto en las últimas clases. ¿Cómo lo demostramos esto? Si yo le pido, deme un ejemplo, ¿verdad? Si le pido que me defina entropía a nivel de comunicaciones eléctricas y le pido un ejemplo, ¿verdad? No desarrollado, sino un ejemplo explicado, lo primero que usted debe de hacer es recurrir a Hoffman. ¿Se acuerdan el ejercicio de Hoffman? Entonces, claro, yo puedo comprimir. Hoffman me dice cuánto puedo comprimir una señal y me demuestra una reducción significativa en el número de bits para poder esa es la respuesta. Ok, eso es autoinformación de un evento y finalmente teníamos la fórmula de la entropía. Entonces, entropía, H de X, mayúscula, es igual a menos la sumatoria de la probabilidad de que el evento suceda por el logaritmo en base 2 de sub i. Y nosotros decíamos, ¿sabe qué? Esto nos va a decir cuántos bits requerimos por símbolo. Entonces, eso lo medíamos en bits por símbolo. Aquí no termina todo. La entropía es una variable, o más bien, la entropía mide a una variable aleatoria y discreta, ¿ok? Con una posibilidad o una probabilidad de que un evento suceda. Entonces, X es una variable probabilística, variable de probabilidad. Probabilística. Y tiene dos características. Una es aleatoria y la segunda es discreta. ¿Sí? ¿Sí? Es aleatoria y es discreta. Ok, ¿y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, aparte de ser eficientes en el manejo de la información y su respectiva representación, en electrónica digital, la entropía nos dice cuánta memoria, el, el mínimo suficiente o la mínima cantidad suficiente de memoria para poder almacenar set de datos y para poder definir el mínimo ancho de banda para poder transmitirla. Punto. Esa es la respuesta. Regálame un segundito.
Ajá. Entonces decíamos, la entropía en electrónica define el mínimo de ancho de banda para transmitir información. ¿Ok? Además, define el mínimo de memoria para almacenar sets de datos. Para un grupo de datos o sets. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver qué tal estamos. Bueno, no, terminemos la teoría. 2. Tenemos un teorema en teoría de la información que se llama el teorema de fuente de codificación. ¿Okay? Ese teorema lo estableció Shannon, ¿verdad? El mismo creador eh, de los límites de un canal de comunicación. También hay otro, también trabajó junto con Naismith para establecer los límites de un ancho de banda. Entonces, tenemos algo que se llama el teorema de la codificación de la fuente. Vamos a ver, teorema. Recuerden que el miércoles tenemos clases, entonces el miércoles eventualmente vamos a hacer ejercicios. Teorema de codificación de la fuente. Bueno, ¿de qué trata el teorema de la codificación de la fuente? ¿Cómo se mide? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? Hay dos teoremas establecidos por Shannon, y este es el primero. Y dice que si existe una cantidad n, ¿okay?, de variables aleatorias distribuidas, pero independientes, y cada una tiene asociada una entropía, esas variables independientes, idénticas, aleatorias y distribuidas pueden comprimirse sin riesgo de perder información, siempre y cuando la longitud de la codificación sea mayor o igual que la entropía. Voy de nuevo y despacio. X mayúscula en la fórmula de la entropía, está aquí arriba,
Es una variable probabilística y discreta. ¿Sí? Es una variable probabilística y discreta. ¿Ok? Un segundito para admitir a alguien. Víctor. Listo. X es una variable probabilística, lo que significa, o en este caso, probabilística aleatoria y discreta. Aleatoria. Aleatoria significa que no tiene un valor fijo, no está fijada en un dato exacto. Discreta. Discreta significa que esos valores en los cuales no está fija son puntos específicos. Independientes, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí. Continua. Continua significa que tanto por la derecha como por la izquierda tiene un antecesor y un sucesor infinitesimal. Pero en los campos discretos no. En un continuo, aquí hay 5, y después de 5 estará 5,0001, y 2, y 3, y 4, y antes existirá un 4, para ver, 9, 9, 9, y aquí puse 4 decimales, y 9. Antes de 5 se encuentra 4,9999 y después de 5 está 5,0001. Continuo. Discreto. Y esto es por dar un ejemplo. Ejemplo. Está 5 y antes de 5 se encuentra 4 y después de 5 se encuentra 6. En el continuo, siempre por la derecha y por la izquierda hay un valor. En el discreto, aquí hay un valor y aquí hay otro. Y entre él y él no existe nada. Pero bueno, para esto llevarán un curso que se llama Señales y Sistemas. Y se los explicarán pues con toda la matemática y el rigor. Pero básicamente es esto. Y vamos o van a abarcar una transformada que se llama la transformada Z. ¿Okay? Para aprender a mover información del mundo continuo al mundo discreto y viceversa. ¿Okay? Entonces, Shannon tiene dos teoremas fundamentales. Dos teoremas fundamentales sobre codificación de fuentes de información. Y este es el primero.
lo primero que usted tiene que saber es que n es una variable. ¿Ok? N es una variable. Segundo, ¿qué tipo de variable es n? Es una variable probabilística. De todas las variables probabilísticas que existen, dentro de cuáles se clasifica n. Entonces, lo primero es que es una variable aleatoria. ¿Ok? Lo segundo es que es independiente. ¿Qué más les dije? Idénticamente distribuida. Idénticamente distribuida. Entonces, ¿por qué me detengo a explicar esto? Porque es muy fácil enunciar el teorema de codificación de la fuente sin explicar esto, o asumiendo que el estudiante conoce esto, que me he dado cuenta que no lo conoce, a pesar de que ya llevo prueba. O al menos no lo logra asociar, no logra asociar lo que vio en probabilidad con comunicaciones. Hay ahí no sé, hay algo ahí falta, no sé qué es. No puedo decir que es que no lo vieron, sería muy irresponsable, pero hay algo ahí como que no hace clic en la transición. Ahora, una variable aleatoria, en el sentido de la palabra, no es una variable como en álgebra, en donde uno dice, mira, 2x más 3 igual a 5. Bueno, x es igual a 1. 5 menos 3, 2. X es igual a 1. Esto es una variable algebraica. ¿Lo ves? Y llegas a este resultado, indiscutiblemente. Pero en probabilidad, las variables aleatorias no se comportan de esa manera. ¿Ok? No se comportan de esa manera. Sino que una variable aleatoria... Un segundito. Vamos a poner aquí n. N es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función. ¿Sí? ¿Saben a qué se parece esto? Esto es muy similar a cuando uno lleva cuando uno llega a este curso que se llama ecuaciones diferenciales. Y entonces, recuerdo, mi profesora me decía, bueno, hemos estado acostumbrados a que en cálculo y álgebra lineal tenemos sistemas de ecuaciones, vemos matrices, vemos series, vemos, no me acuerdo, por muchos años fui tutor de álgebra lineal y habían otro montón de cosas, que las telescópicas, que las geométricas, que las... bueno. Y el resultado era un número. ¿Ves? Incluso cuando uno resolvía una serie de potencias o de cualquier tipo, uno era capaz de decir si la serie converge o diverge. Y si converge, converge a un número. El límite no es infinito, o sea, el límite como resultado no da infinito, sino que da un número. ¿Mm? Sin embargo, ahora decían en ecuaciones diferenciales, el resultado de esta ecuación diferencial es una función. Y tenemos que buscar una función que satisfaga la ecuación. Eso es una ecuación diferencial. Así en, en palabras simples y llanas. Pues acá, cada vez que usted lea cualquier documento de teoría de la información y escuche la palabra variable aleatoria, se trata de una función que hace un mapeo. Es una función que mapea. Función que realiza un mapeo.
¿Ok? ¿Y qué mapea? ¿O qué describe esa función? Porque una función, ¿alguien puede decirme qué es una función? ¿Se acuerdan? Esto, no sé, esto creo que es como de décimo de colegio, tal vez. Una función es una novio, novia, es una relación. Sí, Creo que, bueno, sí, estoy aprendiendo que es una función. Yo lo veo como una máquina de meter algo en la entrada, hace un proceso y me da un resultado, una salida. correcto. Pero hay una relación entre las entradas y las salidas de la máquina. Obviamente hay un proceso, correcto. Una relación de proceso, por lo menos así. Una relación, un proceso. Bien. Entendiendo proceso, ¿verdad? Como una relación matemática. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿de qué es la relación? ¿De qué es la función? De un evento. ¿Ves? Entonces, todo esto habla de un evento. Pero no cualquier evento, es un evento incierto. ¿Ok? Entonces, resumiendo, una variable aleatoria es una función matemática que mapea, como acaba de decir el compañero, si lo comparamos con una máquina, que mapea en la salida una incertidumbre, un evento estocástico. ¿Ok? Para poder, o más bien, para poder llegar a un valor numérico. Entonces, qué interesante. Un evento incierto, ¿verdad? A un valor numérico. Suena mucho como a la definición de probabilidad. ¿Saben dónde vemos esto? En un convertidor analógico a digital. ¿Ok? Un convertidor analógico a digital muestrea, ¿verdad? Muestrea y tiene algo que no se puede quitar, que es el ruido. ¿Ok? Entonces, antes de que se realicen las muestras, o antes de que el sensor se encuentre listo para empezar a medir, calibrado, si usted quiere, caracterizado, calibrado, con hay dos parámetros aquí importantes en los sensores, precisión y exactitud. Lo expliqué en alguna clase, estoy seguro que lo expliqué en alguna clase. Ahí debe de estar en las pizarras. Precisión y exactitud no es lo mismo. ¿Sí? Precisión es precision y exactitud se define como accuracy, como accurate, ¿no? ¿Qué tan exacto puede llegar a ser esto? Eh, entonces, antes de que el sensor funcione, el valor es desconocido. ¿Sí? El valor es desconocido. Y por lo tanto, se considera un evento aleatorio. Entonces, la variable aleatoria X representa cualquier posible valor de voltaje que el ADC pueda generar asociándolo con una máquina a la salida. ¿Ok? Y cada uno de esos posibles valores tiene una probabilidad asociada. ¿Ok? Entonces, eso significa variable aleatoria. ¿Por qué nosotros decimos independiente? ¿Sí? Una variable se considera independiente, una variable aleatoria se considera independiente si la salida de la función provee un cero absoluto de información
con respecto a un valor. Voy de nuevo. Independiente. Dos variables, porque la independencia, vamos a ver, yo puedo decir, soy independiente. ¿De quién? Costa Rica es independiente. ¿De quién? Ah, de España. Bueno, sí, de alguien. Entonces, la independencia, soy independiente ¿de quién? De tus padres. Ah, entonces, bueno, ya no hay una relación ahí de manutención. Entonces, dos variables aleatorias se consideran independientes, ¿no? Si la salida de al menos una, ¿no?, es absolutamente cero información con respecto a la otra. ¿Mm? Entonces, vea qué interesante. ¿Eso qué quiere decir? En palabras del libro de Shannon. Que dos variables son independientes si al menos una no es capaz de explicar a la otra. Entonces, la probabilidad de que ambos eventos, es decir, el evento de la variable 1 y el evento de la variable 2 que estamos comparando, porque ya sabemos que la palabra independiente se asocia a dos o más variables, pero bueno, el mínimo es 2. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de la variable independiente 1 o de la variable aleatoria 1 y la variable aleatoria 2, ¿no?, se pueden expresar como el producto de sus probabilidades, pero ya sabemos que una, al menos una de ellas dos, tiene cero información sobre la salida de la otra, sobre lo que produce la otra. ¿Cómo una variable aleatoria produce algo? Sí, acabamos de decir que es una función, que es un proceso, que es una relación, que es un mapeo de un evento incierto, traducido, como es una máquina. Bueno, la pregunta es, ¿qué le entra? Un evento incierto. ¿Qué procesa? Una probabilidad. ¿Qué entrega? Un valor numérico de cuán incierto es ese evento. Ahí está la función. Entonces, tenés una entrada, tenés una salida y tenés un proceso. Entonces, nosotros llamamos independiente o decimos que una variable aleatoria es independiente cuando la probabilidad de A y B, ¿verdad?, A y B, es posible expresarla como la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Eso quiere decir que la probabilidad de ambas variables es igual al producto de sus probabilidades individuales. ¿Sí? Variable aleatoria, entonces decíamos o poníamos el ejemplo de un ADC. Y nosotros decíamos, bueno, es incierto completamente cuál va a ser el valor antes de encender el sensor. Pero sepa que en el momento que el sensor está funcionando, existe una gama, existe un rango de valores posibles de voltaje. Y cada uno de esos valores posibles de voltaje tiene una probabilidad asociada. Entonces, de esa manera nosotros explicábamos que era una variable aleatoria. Ahora, ¿qué es una variable aleatoria independiente en electrónica? Bueno, cuando tenemos un módulo o una fuente incapaz de almacenar información. ¿Ok? O sea, sin memoria. Completamente independiente. ¿Mm? Completamente independiente. ¿Dónde podemos observar esto? En el ruido. ¿Ah? Decíamos que existe un ruido que se llamaba AWG. Aditivo, blanco y gaussiano. Recuerdo que hay una clase en donde les expliqué qué significaba cada uno de ellos. ¿Okay? No voy a entrar en detalle porque si no, no avanzo. Igualmente distribuida. Esas son las tres características, ¿verdad?, que podríamos atribuir al primer teorema de Shannon, ¿sí?, sobre codificación de la fuente.
Idénticamente distribuida. ¿Qué significa una variable que tiene una distribución idéntica? Esto significa que cada una de las variables aleatorias en la secuencia sigue exactamente la misma distribución de probabilidad. Sigue exactamente la misma distribución de probabilidad. Aquí escriben exactamente la misma distribución de probabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todas tienen la misma función de densidad de probabilidad. Las reglas estadísticas que gobiernan el sistema no cambian con el tiempo. ¿Okay? En otras palabras, vamos a ver. Entonces, bueno, ejemplo. Y aquí les di un ejemplo, pero voy a escribirlo. Ejemplo, sensor ADC. ¿Verdad? Ahí les comento un ejemplo. Acá, ejemplo, el ruido. ¿Verdad? Y el ejemplo que decíamos es que el ruido blanco, que genera, por ejemplo, cualquier elemento, no es capaz de almacenar o de guardar memoria sobre otro evento. Por eso poníamos el ruido. Ejemplo, ruido blanco. Ruido blanco, white. Y el tercero, en electrónica lo que más se acerca a una variable aleatoria con idéntica distribución es un sistema estacionario. ¿Okay? Entonces, póngale acá, sistema estacionario. Eh, Tal vez acá vale la pena las reglas estadísticas no cambian en el tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? O ahora sí podemos hablar de Shannon. Ya entendemos las tres características de la variable n. ¿Qué decía el teorema de Shannon? ¿O qué establece? El primer teorema lo que dice es que n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con una entropía h de x pueden comprimirse en más o pueden comprimirse en una cantidad de bits mayor a n por h de x. Entonces, primer teorema. Primer teorema. N variables aleatoria
aritméticamente distribuida, independiente, y cada una con un respectivo h de x, es decir, cada una con una entropía h de x, pueden comprimirse en más de n por h de x bits, sin riesgo de perder información. A mí siempre me llama la atención lo simple que escriben un teorema. Lo que me sorprende, o lo que me llama la atención, es todo lo que eso conlleva. Entonces, como no importa la cantidad de variables con estas características y cada una con un h de x, como no importa, n puede ser infinito número de variables aleatorias. ¿Ok? ¿Cuál es la gran importancia de este teorema? Que dice sin pérdida de información. Pues ahora lo que nos interesa es saber cómo eso se logra. ¿Qué hace posible de que usted, teniendo infinito número de variables, ¿qué se tiene que cumplir para que ese número infinito de variables aleatorias no pierda información? Todo lo contrario, ¿no? Más bien se comprime. Porque eso es lo que dice, pueden comprimirse en más de n por h de x bits sin perder información. Ese es el teorema. Entonces les decía, bueno, para que esto suceda, nosotros conocemos algo que se llama la longitud, ¿no? La longitud de codificación, ¿no? La longitud de bits de codificación. La longitud de símbolos codificados, o la longitud de codificación de símbolos. Longitud de codificación de símbolos. Codificación de símbolos. A eso se le llama L. L. Y L tiene que ser mayor o igual a h de x. O sea, mayor o igual a la entropía. ¿Okay? Esto implica que la eficiencia de codificación está dada por h de x dividido entre L. También ya hemos hecho ejercicios acerca de esto. ¿Okay? La semana anterior hicimos. ¿Para qué sirve esto? ¿A quién le sirve esta información? ¿A quién le sirve este teorema? A los diseñadores de ADC. A esta gente. ¿Por qué? Porque les dice cuánto deben detenerse a la hora de optimizar un algoritmo de compresión. ¿Por qué? Porque el límite se ha alcanzado. Hacer cualquier esfuerzo más allá de ese límite es perder el tiempo, recursos, etc.
¿Ok? Entonces, para eso sirve. No escribí aquí, pero esto es, ¿qué les dije? Eficiencia de codificación. Eficiencia, codificación. Solo lo hemos hecho para uno, ¿se acuerdan? Para Hoffman. Hemos calculado. Probablemente hagamos más ejercicios relacionados en Hoffman para por lo menos dominar una técnica. ¿Eh? Una técnica válida. Bien, 7:12. Ya llevamos una hora conversando de teorías, matemáticas, teoremas. Nos falta el segundo teorema de Shannon. Pero le voy a entrar al segundo teorema después de un pequeño receso, de un cafecito de unos 10 minutos. Entonces, a las 7:25 regresamos. ¿Ok? El tope del límite de optimización de algoritmos se alcanza cuando se ha alcanzado el límite matemático. ¿Ok? Y el límite matemático lo define la longitud. Bien. Mm, ujú. Definamos qué es compresión. Entonces, ya llevamos cuántos conceptos hoy. Información, incertidumbre, entropía, autoinformación, variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas. Primer teorema. Bueno, aquí estamos hablando del primer teorema de Shannon, ¿no? De la codificación de fuente. Primer teorema de Shannon. Vamos a ponerlo acá, Shannon. Eh, que es lo mismo que el teorema de fuente de codificación. La fuente de codificación es un algoritmo, es una estrategia seleccionada a la hora de implementar un ABC o a la hora de implementar un filtro, por ejemplo. Eh, ¿Qué es la compresión? Este es nuestro próximo concepto, compresión. ¿Cómo definimos la compresión? Compresión. Bueno, compresión lo vamos a definir como una representación abreviada y sin pérdidas de un sistema de datos. ¿Sí? Para poder llevar a cabo una compresión requerimos de la selección de un algoritmo de compresión de datos. Para que pueda ser llamado compresión, necesitamos aplicar el teorema de codificación de la fuente. Y aquí surgen dos tipos de compresión. Compresión con pérdidas y compresión sin pérdidas. Con pérdidas, sin pérdidas. Sube muy rápido, me dice. Bueno, ¿qué significa compresión
sin pérdidas. Significa que uno es capaz de reconstruir los datos originales, tal cual son. Recuerden, dos aplicaciones básicas del primer teorema de Shannon son el diseño de ADCs y data loggers o firmware drivers para data loggers. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos almacenar información, necesitamos saber cuánto es lo máximo que podemos almacenar de forma eficiente. Y en el otro necesitamos saber cuánto es lo máximo que podemos comprimir información de tal forma de que podamos traducir datos analógicos a digitales. Sin pérdidas, es posible reconstruir los datos originales. Permite, esto significa reconstrucción, reconstrucción exacta. ¿De quién? De los datos originales. Aquí la palabra clave es exacta. Con pérdidas. ¿Qué pasa con las pérdidas? ¿Es posible comprimirlos? Sí. Pero no son todos los datos originales. ¿Qué importa? Solamente se descartan aquellos que no son críticos para alcanzar niveles de compresión altos. Entonces, descarta datos no críticos. ¿Para qué lo hace? Alto nivel de compresión. Quiero mostrarles una imagen. Esta estará bien. Abrir en ventana. Ajá. Aquí tienen un ejemplo. Son o contienen en esencia la misma información con distinta calidad. Esa es la descripción de esta imagen. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos formatos.
el de abajo, o empecemos por el de arriba. El de arriba es MP3. El de abajo tiene mayor calidad y está en formato WAV. Vamos a ponerlo así. Entonces, vean ustedes que viene desde los 0K, ¿no?, hasta casi los 22 kilohercios. ¿No? Está representado el WAV. En el MP3, en estos rangos, hay información, pero es irrelevante, no es crítico. Entonces MP3 lo suprime. De por sí nadie lo va a escuchar, lo suprime. Acá ustedes pueden ver que se alcanzan los mayores niveles, acá también. Pues entonces representa aquellas secciones de la información donde sí es relevante. Ese es uno. A ver si... El miércoles vamos a hacer un pequeño script y vamos a utilizar una aplicación que se llama Audacity. Entonces, los que quieren instalarla, bienvenidos, para que puedan hacer algunos experimentos. Por acá se los dejo en la pizarra. Es este programita. Está para todas las plataformas, Mac, Windows y Linux. ¿Okay? Todas ellas. Entonces, a esto me refiero con que una compresión puede tener pérdidas. Sin embargo, de esas pérdidas es el descarte de datos que no son críticos y esto permite una mayor compresión. Bueno, ¿cuántas canciones alcanzaban en un disco compacto normal? 7, 8 canciones. ¿Por qué? Porque tenía un montón de información y era una reconstrucción exacta de los datos originales, de la voz analógica del cantante, más todos los sonidos, la acústica. ¿Okay? MP3 simplifica al remover todos estos datos que no son críticos, y entonces usted podría guardar en un disco compacto en formato MP3 hasta 500, 600 canciones. ¿Sí? Entonces ese es el truco, o esa es la práctica. ¿Sí? Bien. Entonces acá creo que vale la pena que escribamos algunos ejemplos. Ejemplos de datos o de compresiones sin pérdidas. Hoffman. Hay otro que no hemos visto que es Lempel-Zip. Este es otro. Se utilizan para desarrollo de firmware binarios y también para texto. Con pérdidas, ustedes conocen un montón. MP3, JPG, en el caso de las imágenes. Y otros más hay. ¿Con qué juega MP3, por ejemplo, para poder hacer una codificación con pérdidas? Con la percepción humana, con el receptor. ¿Quién es el receptor? El oído humano. ¿Okay? El oído humano. Y hay un montón de armónicos que no es capaz de escuchar. Están fuera del rango audible. Esos son datos no críticos
y se eliminan. ¿De acuerdo? Bueno, dejémoslo ahí. También tienen aplicaciones en la parte de ¿cómo se llama? Criptografía. Uh-huh. En criptografía tienen muchas aplicaciones todo esto de la compresión de los datos, etcétera. No sé si han escuchado la palabra esteganografía. Esteganografía es una forma de encriptar información en imágenes, en sonidos, ¿okay? Con el fin de evitar la detección, porque el objetivo de la criptografía es esconderla. ¿Sí? La diferencia es que la esteganografía es la inmersión de un mensaje que uno desea no revelar en un mensaje que ha sido revelado. Es decir, podemos esconder información en imágenes, en sonidos, en canciones, en mensajes ya existentes. ¿Sí? Entonces, la esteganografía digital y método más utilizado es incrustando bits en el bit menos significativo. Esto para generar menor impacto, aumentar la capacidad del canal, facilitar el procesamiento. Usted puede agregar bits de información, por ejemplo, en una imagen PNG o en un audio MP3. ¿no? Y ese transportador, llámese imagen, llámese sonido, se le llama objeto stego. ¿no? Es el transportador del mensaje oculto. ¿Okay? En las imágenes, ¿cómo se hace esto? Bueno, se alteran píxeles o los valores de los píxeles en la matriz. En el audio se modifican ondas de sonido, frecuencias, ¿no? Utilizando ecos, por ejemplo, filtros. En el video se utilizan vectores de movimiento. También en los textos se puede hacer, o incluso por redes. Este es uno de los más complejos, en los encabezados de paquetes TCP/IP. Impacto, bueno, todo lo que son los malwares, caballos troyanos, en todos estos se puede utilizar esteganografía y se conoce como stegware, así se escribe, siempre estas tres palabras, stegware. ¿Cuál fue el medio para introducir el virus o el mensaje o el malware? O, ¿no? Entonces, a eso se refieren con stegware. ¿Cuál es el ciberataque? ¿Cuál fue el medio del ciberataque? Stego es una palabra griega, significa cubierto, estéganos. Y grafía, como cartografía, geografía, todos los que terminan en grafos, grafos significa escribir. Ajá. Entonces, esteganografía significa escribir cubierto, escribir escondido de algo, de alguien, ¿no? Estos trucos de magia que hacen, por ejemplo, con las tintas invisibles, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma de verlo así. Okay. Bueno,
Entonces, si tenemos dos tipos de compresión, es hora de introducir el segundo teorema de Shannon, que ya casi vamos a llegar al final de nuestra sesión de hoy. Pero el segundo teorema de Shannon tiene que ver con la capacidad del canal. Hay un libro que se llama, esto, repito, esto lo formaliza Shannon, pero por ejemplo, ya Nicolás Tesla hablaba de la capacidad del canal. Y creo que aquí tengo un libro. Ajá, transmisión de energía inalámbrica. Entonces él aquí hace unas observaciones sobre cuáles son los retos para la transmisión de energía inalámbrica. Y si hablamos de Tesla, estamos hablando de 1890 y tantos, ¿no? Hace más de ciento y resto de años. Entonces ya desde esta época se hablaba de la capacidad del canal. Sin embargo, quien se lleva los aplausos es Shannon. ¿Por qué? Porque es el que lo explica matemáticamente, lo demuestra matemáticamente, y no solo matemáticamente, sino que lo lleva al laboratorio. Y ahí empieza probablemente con el telégrafo, ¿no? Telégrafo, después telégrafos, telegramas, ¿no? Entonces por ahí anda el asunto. 1800 y resto ya se hablaba, sin embargo en los 1900 con Shannon y Naismith, pero principalmente Shannon, mensajes mensajes en corrientes de alta frecuencia. Voy a escanearles este capítulo. Bueno, son 2 páginas. Este es de los escritos de Tesla, para que por lo menos ahí lo lean, ¿verdad? Entonces esto es tan viejo como sus inventores, como sus autores. Sin embargo, lo que a nosotros nos corresponde como ingenieros es entender el lenguaje de ellos, ¿no? Entenderlo para poder inferir el conocimiento. Entonces, el segundo teorema tiene que ver con la capacidad del canal. Capacidad del canal. Bien. La capacidad del canal son los límites superiores. Es el límite superior Recuerden que canal, estamos hablando del canal de comunicación, ¿no? ¿Okay? Entonces, estamos hablando del límite superior en rapidez al cual, o con el cual se puede transmitir información sobre un canal sin pérdidas. ¿Okay? Sin pérdidas. Si el primero es importante, el segundo es esencial, es fundamental. Porque no puede existir comunicación sin un canal, porque siempre hay un canal. Por ejemplo, ahora esta gente que iba a la luna, ¿cuál era el canal de comunicación? No, más bien, ¿cuáles eran los canales de comunicación? Es la famosa galleta que vemos en teoría electromagnética 1. Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3, Epsilon plum, 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 plum. Todos los que siguen. Entonces, si aquí estaba la nave, y aquí está la Tierra, aquí hay cuantas capas de la atmósfera a usted se le ocurran. Y por acá estará el vacío. Bueno, me falta aquí, vacío. Pero te das cuenta, las ondas viajan. Y en cada uno de esos medios presentan impedancias, características, etc.
Entonces, ¿por qué el segundo es esencial? Si les decía que el primero es importante, el segundo es fundamental. Porque la capacidad del canal es el límite superior en la rapidez a la cual la información se puede transmitir de forma confiable por un canal. Entonces, sin canal todo es teoría. Todo queda en el papel, demostraciones, series, integrales, derivadas. Pero cuando ya nosotros hablamos de canal, obviamente de comunicación, entonces nosotros decimos la capacidad del canal es el límite superior iba a decir más superior, pero puede sonar un poco raro. Sin embargo, es el límite más superior que pueda existir en un medio, ¿okay? En la rapidez para transmitir información de forma confiable sobre un canal. ¿Qué significa de forma confiable? Sin pérdidas. ¿Qué? Sin pérdidas. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que usted mete su señal por un canal, el ruido la toca. El ruido la toca, la modifica, la afecta. Es como meter la mano en el agua y decir, no me voy a humedecer. El momento que usted mete la mano al agua, se humedece. ¿Ok? Entonces, en el momento en el que usted pone la señal en contacto con un canal, aparece alguien que no nos gusta, que se llama ruido. Y el más famoso es el AWG. ¿Ok? N, si usted quiere, póngale acá, para ser más específico. Esto viene de noise, esto viene de gaussiano, esto viene de blanco, y esto viene de aditivo. Es acumulativo, aditivo, ¿no? Pero hay una excelente noticia para el ruido, y es que un canal con ruido aditivo, blanco y gaussiano tiene modelo. Y si usted tiene modelo, usted lo puede mitigar, tal vez no eliminar por completo, pero lo puede mitigar tan bien que su efecto sea mínimo. Este tipo de ruidos tiene un modelo y está explicado por el teorema de Shannon-Hartley. Así se llama el teorema. Modelo, teorema de Shannon. Yo creo que es, bueno, si escribí Shannon con una N, me disculpan, es con dos. Creo que lo puse mal por ahí. Ajá, ¿ves? Acá está mal escrito. Esto es con doble N. Que no suene tan polo. O capaz se levante de la tumba y me diga que no es ese su nombre. Shannon, así. Y si ven por otro lado que está mal, pues ahí lo corrigen, ¿de acuerdo? Ok, entonces Shannon-Hartley. ¿De qué trata el teorema de Shannon-Hartley? Del modelo de ruido aditivo blanco gaussiano. ¿Okay?
que es el más común en cualquier canal de comunicación. Y que además, este teorema, antes de escribir el otro autor, Hartley, así, Hartley. Y él dice, vea, la capacidad de un canal está directamente relacionado al ancho de banda y a la relación señal-ruido. ¿Sí? A la razón señal-ruido. Entonces, ancho de banda y SNR. SNR. ¿Qué más dice el teorema? Como él modela el ruido, él dice, yo le puedo decir a usted cuál es la capacidad de un canal que tiene un ruido AWG. Y la capacidad del canal es C es igual al logaritmo en base 2 de 1 más S entre N. ¿Quién es quién? Bueno, C es capacidad. Me faltó algo aquí. Una B. Disculpe. Voy a hacer esto un poquito más hacia acá. Aquí está. B. B es el ancho de banda, es el bandwidth, y se expresa en hertz. ¿Sí? S es la potencia promedio de la señal recibida. Y N es el ruido promedio o interferencia, en potencia también. Entonces, esto es la potencia del ruido o interferencia. También llamado interferencia. ¿Sí? Ambos se miden en watts. ¿No? Watts. Y este también en watts. Y este en hertz. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No los voy a hacerse quedar ni un minuto más. ¿Qué vamos a hacer el día miércoles? Vamos a hacer ejemplos matemáticos de esto. Esto se mide en hertz. La pizarra la tendrán ahí disponible. Vamos a explicar esta. Ahora, una cosa importante. Esta fórmula solamente sirve si lo que estamos modelando es un ruido aditivo, blanco y gaussiano. Y por dicha tenemos este teorema que nos explica, ¿no?, el funcionamiento o la capacidad del canal para transmitir una señal, al menos para este ruido. ¿Quiere decir que existen otros ruidos? Sí. ¿La fórmula cambia para otro tipo de ruidos? Sí, sí va a cambiar si vamos a agregar uno que otro elemento más. ¿Ok? Entonces, esto nos llevará al segundo teorema de Shannon. Ya no es el teorema de Shannon-Hartley. Recuerden, el teorema de Shannon-Hartley es para modelar ruido. Pero andamos en busca del segundo teorema de Shannon, que nos va a decir cómo se comporta un canal de comunicación, ¿ok? Y cómo se mide la probabilidad del error. En otras palabras, nos va a ayudar a corregir el error. ¿Ok? Bien, les deseo una bonita noche. Voy a exportar esto como PDF y haré una pausa y me pondré a transcribir las notas para que puedan tener sus notas de examen, así como el examen escaneado. ¿Okay? Entonces, primero las notas y después les subiré el PDF a un Drive, ¿verdad?, el cual estaré compartiendo, digamos, privadamente con cada uno de ustedes. Bueno, hasta luego. Nos vemos el miércoles a las 6. Gracias, profe. Pura vida. Gracias, buenas noches. Es perfecto. Profe.